tengo una relación un poco de amor-odio con él. De amor-odio porque efectivamente me dio mis primeros trabajos. Cuando yo empecé a hablar de Twenty en España y de las redes sociales, lo que motivó esas conferencias no fueron las oportunidades educativas que presentaban las redes sociales, sino el pánico a algo que no entendíamos cómo funcionaba. El pánico a los casos de acoso que podía haber a través de las redes sociales. El desconocimiento a que los chavales hicieran una fotografía en el pasillo, en el recreo, y de aquella todavía no había la explosión móvil, o sea, imaginaros luego, ¿no?, lo que pasó. Pero ¿esto cómo funcionaba? O sea, ¿esto lo pueden usar los menores de 14 años? ¿Cuál es la responsabilidad de los profesores? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? ¿Y si en algún momento quedan con algún desconocido? ¿Y si un desconocido suplanta la identidad de un alumno? ¿Y aquí somos los profesores los que tenemos que decir algo? ¿Son los padres los que tienen que decir algo? ¿Quién tiene que decir algo? ¿Quién está detrás de esta red social? ¿Qué pasa con las fotos que ponemos allí? He oído que se quedan para siempre en Internet. ¿Eso es verdad? ¿Se pueden borrar todas esas dudas, todo ese miedo? Pues al final fueron lo que en cierto modo empezaron a introducir charlas sobre lo que se ha dado en llamar identidad digital en muchos de los colegios y de los institutos en España. Como digo, es una relación de amor-odio, ¿no? En cierto modo da pena que fuera el miedo el que introdujera esos conceptos en los centros educativos. En cierto modo, por lo menos, se introdujeron. Y de hecho eso ha pasado en más veces a lo largo de la historia, por lo menos allí. Cuando antes de Twenty empezaron los blogs, yo me acuerdo que de primeras los blogs nos trataban como, literalmente, me acuerdo de la palabra, exhibicionistas. Me acuerdo de los medios de comunicación tradicionales que decían, es que los bloggers sois unos exhibicionistas y los que los leen son unos voyeristas. Yo digo, bueno, no sé, yo hablo de tecnología y leo blogs de educación y bueno, no sé, dependerá de lo que ponga cada uno en su bitácora, ¿no? No deja de ser un medio donde pones textos ordenados de forma cronológicamente inversa, es un diario de bitácora, ¿no? Y luego, una vez que perdimos el miedo inicial, se empezaron a ver las oportunidades educativas de los blogs. Pero en ese momento, por la derecha, aparecieron las redes sociales. Y entonces, lo primero que llegó fue el miedo a las redes sociales. Y cuando pasaron 4 años, empezamos a ver las oportunidades educativas de las redes sociales. Pero entonces, por la derecha, llegaron los móviles. Y entonces llegó el pánico a los móviles. ¿Y cómo controlamos eso? Y ahora parece que ya empezamos a ver las oportunidades educativas de todo eso. Pero entonces por la derecha acaban de pasar los videojuegos y el Fortnite y un montón de cosas que no acabamos de entender. A lo mejor dentro de 4 años empezamos a hablar de esas cosas y entonces por la derecha pasará otra cosa más, ¿no? Es curioso cómo el caballero este de aquí siempre se las arregla para ser el primero que abre la puerta y luego otras cosas van detrás, ¿no? Entonces es importante pararse un poco a hablar de este señor, porque en estos entornos de tanta innovación que son maravillosos, yo disfruto muchísimo estando aquí en todas estas conferencias donde hay esa energía, ¿no? Y todo el mundo habla de estas cosas tan maravillosas y salimos todos tan positivos. Me da luego siempre tanta pena a veces cómo se va apagando poquito a poco la llama, ¿no? Y en algún momento de la noche hay alguien que empieza a crecer como un poco el pesimismo y en un momento dice, sí, todo esto está muy bien, pero... Y ese primer pero es el que abre esa puerta al miedo, a la frustración, al pesimismo, ¿no? Y ese miedo es bastante peligroso. Ese miedo nos puede dar pie a decir cosas auténticamente bárbaras. Esta es una cita de un periódico español que voy a poner en cierto contexto para que la entendáis, ¿vale? No es tan importante la persona que la dice, pero bueno, sí para darle un contexto. La persona que la dice es un juez un juez de menores, que se hizo muy popular a finales de la década pasada en España, porque realmente el tipo era extraordinario en su trabajo y se hizo muy famoso por hacer, digamos, sentencias un poco convencionales, sentencias ejemplares para menores, pero sentencias desde un punto de vista, digamos, pedagógico, pues bueno, que fueron, no sé, francamente innovadoras y interesantes, ¿no? Y tuvieron mucho eco.
No me meto en su trabajo porque no soy jurista. Desde luego, pues bueno, me parecía que eran interesantes, pero en el momento en el que quizás le sacaron de allí y le hicieron como adalid de un nuevo movimiento de como los niños están absolutamente sobreprotegidos en una burbuja, lo que tenemos que hacer es pasar al extremo contrario y volver 50 años atrás. Yo estoy de acuerdo en lo primero, que a lo mejor estamos sobreprotegiendo a veces, pero no estoy de acuerdo en lo segundo, ¿vale? Entre blanco y negro hay muchas cosas por el medio. Pues entonces llegamos a un punto donde decimos que los móviles son una nueva droga que no mata, pero sí vuelve locos a los niños. No. Esto no es así, ¿vale? Y podemos incluso llegar a decir cosas como que quitar la adicción a un móvil, en el caso de los menores, requiere de los mismos procedimientos que apartarlo de las drogas. Es impresionante, ¿no?, leer este tipo de cosas después de todas las conferencias que hemos visto hoy. Pero realmente estoy muy acostumbrado a leer este tipo de comentarios en los medios de comunicación y realmente este tipo de reflexiones, aunque os puedan parecer exageradas, fuera de estas paredes y a veces en conversaciones, fuera de aquí, con familias, con tal, pues bueno, pueden ser exageradas, pero sí que un par de pasos antes son bastante frecuentes y a veces incluso pueden llevar a decisiones políticas tremendamente drásticas, como las que se han tomado en Francia recientemente, de prohibir usar el móvil en las escuelas a menores de 15 años. Por cierto, cuestión francamente curiosa, porque en mi experiencia los niños más pequeños son normalmente los más cuidadosos y los más precavidos en el uso del móvil. Es decir, cuando daba charlas de seguridad, por ejemplo, los niños de 11, 12 años eran muy cuidadosos en el uso del móvil. Sin embargo, con los chicos y chicas de 16 años tenía verdaderos problemas para explicarles determinadas cuestiones, ¿no? ¿Cortamos el problema de raíz? Efectivamente, claro que hay problemas para gestionar el uso de los móviles y de las redes sociales y de todo esto que estamos hablando en los colegios. Por supuesto que hay problemas, pero eso es un reto. O sea, ¿nos asustan los retos? Supongo que si os dedicáis a lo que os dedicáis es porque os gustan los retos. Y porque superar esos retos, no sé, es parte de la educación, ¿no? Entonces, esto es realmente volver hacia atrás y este tipo de pensamientos, este dejarnos llevar por el miedo, este paralizarnos por el miedo, al final nos puede hacer perder muchísimas cosas, ¿no? Este miedo en España también ha tenido un efecto colateral curioso, ¿no?, que no deja de sorprenderme, que es que en un día como hoy os garantizo que cientos de centros escolares tienen una charla sobre identidad digital y educación de Internet que imparte la policía o los cuerpos de seguridad del Estado. Como siempre que comento este tema en España, siempre hay alguien de la policía o de los cuerpos de seguridad del Estado, matizo. No significa que den malas charlas, ¿vale? En absoluto. De hecho, he tenido la oportunidad de formar a muchísimos policías y la pena que me da es que los policías se acercan a gente como yo reclamando formación y materiales para dar esas charlas desde un punto de vista positivo. Es decir, los centros educativos muchas veces lo que demandan a este tipo de cuerpos de seguridad es que den una charla para meter miedo a los niños sobre los peligros que hay en Internet. Tú lo importante es que les asustes. Tú lo importante es que tengan cuidado, ¿no?, que sepan lo que se van a encontrar allí, ¿no? Me acuerdo muchísimo de un policía que me decía: claro, es que ten en cuenta que a mí me obligan a dar este tipo de charlas con el uniforme. O sea, yo entro a dar una charla sobre identidad, yo entro a dar una charla educativa con una pistola en el cinturón a unos niños de 12 años. El impacto inicial es potente, ¿eh? Es potente. Desde el primer momento, desde que llegó Tuenti a España, siempre han estado presentes la policía y las charlas sobre los peligros de Internet como algo
que no se discutía en los colegios. Es decir, a partir de aquí efectivamente hay otras charlas. Puede haber charlas sobre identidad digital, puede haber charlas sobre búsqueda de información en Internet, puede haber charlas sobre robótica, puede haber charlas sobre emprendimiento en Internet, puede haber charlas sobre salud en Internet, puede haber charlas sobre más cosas, pero eso ya es adicional. Lo que importa es, vale, sí, todos los años llamamos a la comisaría y buenas. Viene, como todos los años, el policía a dar la charla de Internet. Me hace gracia, la charla de Internet, como si todo Internet se pudiera resumir en una charla de 45 minutos. Que además los pobres policías me comentaban, nos lo meten en el paquete de todas las charlas, o sea, pretenden que dé una charla sobre educación vial, una charla sobre Internet, una charla sobre violencia de género, todo en el mismo paquete. Soy la persona que da todas las charlas. ¿No es un poco viciado el sistema o me lo parece a mí? Hacedme así con la cabeza si os parece un poco viciado el sistema. Bueno, con esto os quiero decir que el miedo es muy sutil, empieza de forma, como digo, muy delicada, con un pequeño comentario de es que los chicos de hoy en día están todo el día enganchados al móvil. Y sí, vale, lo puedo entender, ¿no? Y tú puedes decir que un chaval es adicto al móvil del mismo modo que yo puedo decir que soy adicto a Juego de Tronos, ¿no? En un sentido de que paso mucho tiempo viendo Juego de Tronos. Pero de ahí a concluir que hay un problema clínico, que hay una epidemia generalizada que nos obligaría a, no sé, poner en todas las cajas de los teléfonos móviles, las autoridades sanitarias advierten que este dispositivo perjudica seriamente la salud y... No, eso es un salto muy, muy importante que os comentaré a continuación, además, cómo podemos combatirlo, cómo podemos desmentirlo. Ninguna de estas cosas significa que no haya que tomar precauciones, ninguna de estas cosas significa que no haya que tener charlas sobre los riesgos de Internet, pero sí que significa que hay que dar prioridad a otro tipo de conceptos más positivos y más optimistas como los que estamos tratando aquí hoy. El segundo compañero de viaje o segundo, digamos, problema habitual con el que os vais a encontrar al salir de aquí y al hablar de tecnología y educación es lo que se conoce como el mito del nativo digital. El mito del nativo digital lo que dice es que un niño, por el hecho de haber nacido rodeado de una determinada tecnología, es competente en el uso de esa tecnología. Dicho de otro modo, mi hijo va a ser el próximo Steve Jobs. ¿Y eso? Sí, fíjate, tiene 2 años, le das una tablet y es capaz de abrir el Candy Crush. Él solo. Y mira, le das las fotos y mira cómo las pasa. Con 2 años, ¿eh? ¿No es alucinante los niños de hoy en día? No, no es alucinante los niños de hoy en día. Lo que es alucinante es que Steve Jobs, que era un maniático del diseño y la usabilidad, fuera capaz de diseñar un dispositivo que fuera capaz de utilizar un niño de 2 años. Ellos eran los genios, no el niño de 2 años. Si le das a un mono el iPad, y lo podéis buscar en YouTube, también va a ser capaz de pasar las diapositivas. ¿Vale? Y a nadie se le ocurre pensar que un mono va a ser el próximo Steve Jobs. El mito del nativo digital está tan presente en la educación que en muchos momentos se ha dado por hecho que no había que formar a los adolescentes o a los niños en determinadas cuestiones porque ¿por qué vamos a enseñar a un niño a buscar en Google? Si ya ha crecido con Google, ¿no? Entonces, supongo que ya sabe buscar en Google. ¿Ya sabe buscar en Google realmente? ¿Sabe por qué un resultado aparece más arriba o más abajo en Google? ¿Sabe diferenciar un anuncio en Google de lo que no es un anuncio en Google? ¿Sabe cuál es la diferencia entre relevancia, popularidad, fiabilidad de un resultado en Google? ¿Realmente sabe todas esas cosas por el mero hecho de haber nacido después que Google? ¿Tú por el mero hecho de haber nacido después de que se inventaran los coches sabes conducir? Os pongo un ejemplo muy concreto para todos aquellos que penséis que, o si os encontráis en algún momento con una persona que dice,
A mí es que todas estas cosas, es que los niños de hoy en día van mucho más rápido que nosotros, yo no voy a ser capaz de ponerme a su ritmo, yo no tengo nada que contar, yo no puedo aportar nada a estas nuevas generaciones, ¿no? No sé si conocéis una aplicación que se llamaba en pasado Musical.ly. Recientemente, el año pasado, la ha comprado un gigante chino que se llama TikTok, pero está creciendo a un nivel exponencial. En mi opinión, es lo que se va a comer a Instagram. Como sabéis, los niños siempre huyen del sitio a donde van sus padres. Huyeron de Facebook cuando llegaron sus padres allí. Los padres están llegando a Instagram, por lo tanto, huirán a un sitio donde no puedan estar sus padres, y ese sitio es TikTok. Porque para estar en TikTok tendrás que grabarte un vídeo bailando y haciendo un karaoke en tu casa, que podéis hacerlo, ¿no? O sea, no digo yo que no, ¿vale? Pero a mí me costaría en plan de, bueno, voy a intentar hacerme un perfil de TikTok y tal. Yo lo veo complicado. Lo veo complicado, entonces los niños ahí están bastante protegidos y estarán allí. Bueno, una vez dando una charla a un grupo de niños de 11, 12 años, creo que eran 11 años, en esta aplicación en la que te grabas vídeos y cantas canciones y muchos artistas famosos tienen sus perfiles allí, pues bueno, les estaba dando unos consejos de seguridad y al final de la charla una niña se me acercó y me dice: claro, con todo esto que me has comentado, el otro día, a través de Musical.ly, me escribió Selena Gómez. ¿Sabéis quién es Selena Gómez? Más o menos. Bueno, Selena Gómez es una cantante súper famosa, ¿vale? Del mundo. El otro día, a través de Musical.ly, me escribió Selena Gómez y me dijo que teníamos que quedar para conocernos porque quería hacer un dueto conmigo. Entonces, claro, con esto que me has dicho, sospecho que a lo mejor no era realmente ella, ¿no? Yo miré a la pobre niña, enternecido, y le dije: no, lo siento por romperte el corazón, pero intuyo que no. ¿Hace falta saber qué es Musical.ly o un lenguaje de programación complicadísimo, estar al tanto de todo lo que pasa para que algo en eso te chirríe? Si tu hijo llega un día a casa y te dice: oye, que me ha mandado un WhatsApp Messi que me dice que quiere quedar conmigo para tirar unos penaltis ahora aquí al lado en el parque. Tú no... Hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Siempre digo, y esto lo han tocado bastante mis compañeros, sobre todo Julio César también a lo largo de bastantes momentos de su charla, es curioso cómo, para mí, educar en tecnología es en gran parte educar en valores al día de hoy. Creo que nunca había sido tan importante educar en valores como ahora que la tecnología está tan presente en la vida de los jóvenes. Y eso es algo que siempre vais a tener con vosotros. Y no hace falta que sepáis cuál va a ser el próximo TikTok o el próximo Instagram, porque el respeto a los demás, el respeto a uno mismo, conceptos que voy a hablar ahora a continuación, eso va a ser independiente de todo esto. La experiencia de vida, el ser capaz de entender este tipo de estafas, de timos, de algo que no me cuadra, la sospecha, la madurez. La madurez es algo que tenéis vosotros. Y la tecnología y la inseguridad tecnológica se aprovecha muchísimo de la inmadurez y de la picardía, ¿no? Entonces, esto de no hay nada que explicar a los niños de hoy en día, ¿qué va? Tenéis muchísimo que hablar con ellos de tecnología y muchísimo que aportarles. Cuando salen este tipo de problemas, este tipo de compañeros en mis charlas con familias y con educadores, normalmente podemos, digamos, enfrentarnos a ello con dos tipos de enfoques. Un enfoque un poco más científico, y aquí me parece maravilloso que antes de haber visto las presentaciones de hoy en día hago referencia exactamente al mismo estudio que Cristóbal dijo en la primera conferencia, que es el estudio de sus compañeros de la Universidad de Oxford, donde efectivamente analizan muchísimos papers publicados sobre qué impacto tiene el uso, el tiempo que están los niños y los adolescentes delante de una pantalla en su salud mental. Una de las primeras cosas que concluyen es que todos esos papers
definen de forma distinta conceptos como la autoestima, como preguntan de forma distinta a los menores cómo se sienten, de tal forma que hay unos sesgos de confirmación importantes y prácticamente todos los que desarrollan esos estudios acaban demostrando lo que ya pensaban a priori de los estudios. Y cuando se hacen análisis agregados de forma seria, al final, y este es el titular más precioso de ese estudio publicado en la revista Nature, es que el tiempo que se pasa delante de las pantallas por parte de los adolescentes tiene aproximadamente el mismo impacto en la salud mental que comer patatas. Hay otras cuestiones que tienen muchísimo más impacto en la salud mental de los jóvenes, como por ejemplo, que decía nuestro compañero por la mañana, la alimentación. Como por ejemplo, dormir bien. Como por ejemplo, otras muchísimas cosas que, si nos paramos a pensarlas, son de sentido común y que, al menos de donde yo vengo, tienen muchísimo menos eco en charlas, en los colegios, en conferencias, y le damos muchísima menos importancia. No es tan importante el tiempo que pasen los menores delante de las pantallas, sino que lo importante es qué hacen en ese tiempo que están delante de las pantallas. Cada vez que un padre me pregunta, una madre me dice, mi hijo está tanto tiempo delante del ordenador, tanto tiempo delante del móvil, ¿me tengo que preocupar? Mi respuesta siempre es la misma. No sé, ¿qué es lo que hace en ese tiempo? ¿Está 20 minutos todos los días haciendo apuestas deportivas online? Me preocuparía, porque eso genera una adicción. ¿Está 3 horas todos los días que la reparte entre subir fotos a Instagram, ligar con una chica por Tinder, chatear con un amigo por WhatsApp, jugar al Fortnite con sus compañeros de clase? Tu chaval es normal. Lo cual no quita que evidentemente tengas que tener unas normas en casa y que tenga que compatibilizarlo con los estudios y todo, o sea, normal, como siempre, si es que no son extraterrestres, ¿no?